8 de la mañana con 38 minutos, 8:38 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el señor Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cómo está? Buenos días, director, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuál va a ser el procedimiento para quienes necesiten acogerse a esta disposición, a esta remisión en el pago de las multas de tránsito? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, a todos los amigos que nos pueden ver y escuchar desde sus casas y oficinas, un saludo cordial en este día viernes. Efectivamente, desde el día 10 de agosto que se publicó la ley de tránsito, inicia la etapa de remisión de multas y recargos contenidos en la derogada ley de tránsito, que obviamente ha sido reformada en ese artículo, en el 179, por esta nueva ley que trae disposiciones muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hay que hacer un recuento muy sencillo que es necesario que conozcan los ciudadanos. En la ley que acaba de derogarse en el artículo 179, en ese artículo, constaba un recargo del 2% mensual por cada contravención de tránsito que estaba tipificada dentro del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si uno tenía una contravención de, pongamos, de $120 de multa, eso al año representaba un 24%. Ese recargo se acaba de eliminar de la ley, pero la pregunta es qué pasa con las contravenciones que teníamos todos los ciudadanos hasta antes del 10 de agosto. Ahí es en donde cabe la remisión, porque muchas personas en este momento tienen deudas pendientes de hace un año, 2 años o más, y precisamente han estado generando este 2% mensual que se constituye en un 24% anual de recargo. Eso es lo que se está condonando o perdonando si es que la ciudadanía cancela su multa hasta el 16 de diciembre de este año, que es en donde culminan estos 90 días de remisión. De tal manera que el llamado de la Agencia Nacional de Tránsito y toda esta campaña comunicacional que estamos realizando y obviamente a través también de la ayuda de los medios de comunicación como este importante medio de nuestro país nos va a permitir que la ciudadanía conozca la remisión y enfocados concretamente a su pregunta, pues el trámite es automático. Este rato ya ustedes pueden consultar a través de la página de la ANT, ya sea a través de la placa o de su cédula de identidad o RUC, cuál es el estado de sus contravenciones y van a ver una nueva casilla que se llama remisión. Y todas las multas y recargos asociados a la multa principal que se tenía están ahí ya justamente disminuidos del valor que se cancelará por parte de los ciudadanos. ¿Cómo tiene que ser? Buenos días, ¿cómo está, director? Un gusto saludarle y las puertas siempre abiertas de este espacio. ¿Cómo tiene que ser el trámite? Usted dice es automático, la gente entra, hace la consulta en la web y demás. ¿Puede hacer el pago también a través de la banca en línea? Y de ahí, ¿cómo hace para la renovación? No sé si es la matrícula o el caso de la licencia. Y de paso, preguntarle también si es que ya están, digamos, disponibles y a tiempo los turnos para renovar licencias. Así es, estimado Alexis, como les decía, el trámite es totalmente automático, la ciudadanía puede pagar a través de las posibilidades que tiene, ya sea hacerlo físicamente a través de la banca pública o privada, o adicionalmente hacerlo también a través de los mecanismos en línea, que el día de ayer también se comunicó por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Es automático, no hay que hacer ningún papeleo, ni mucho menos, la gente estima eso. Y permítame hacer simplemente una acotación para los ciudadanos que en redes sociales nos consultan muchísimo. Ellos nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con esta remisión? ¿Aplica también para las multas de los municipios y más? Aquí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Estamos hablando de las contravenciones de tránsito que están en el Código Orgánico Integral Penal, es decir, aquellas que han sido sancionadas por parte de un agente civil de tránsito, de un vigilante de la Comisión de Tránsito del Ecuador o de un policía cuando hacen control de tránsito, o adicionalmente también por medios tecnológicos como las fotomultas, los fotorradares y otras más que son parte de las contravenciones del Código Penal. Pero ya las multas de ordenanza, las multas que están, por ejemplo, por el parqueo rotativo tarifado de las ciudades que son más bien de ordenanza, esas son multas administrativas que tienen que ver con el GAD y que no tienen nada que ver con esta fase de remisión. En cuanto a las licencias, perdón Alexis, me quedé con ese tema pendiente, pues los turnos continúan, si bien son turnos que este rato están otorgándose para los meses de octubre, noviembre o diciembre, tenemos que recordar que esto viene acarreándose este retraso desde la pandemia, por todos los meses de la pandemia, y que es evidente que
se trata de los aforos, que hay que tener mucha precaución dentro de los centros de licenciamiento. Para que ustedes tengan una idea, tuvimos 15 compañeros este mes contagiados con COVID. Yo creo que hay que cuidar mucho la salud, la vida. Hay muchas veces, es preferible esperarnos un trámite antes que arriesgar nuestra salud. Creo que eso estamos absolutamente claros. Estamos con las especies que también, dicho sea de paso, nos abastecimos ya hace más o menos un mes y un poco más con el Instituto Geográfico Militar, que está corriendo con la elaboración de las especies que nos permiten contar hasta el mes de diciembre con 350.000 especies que están siendo abastecidas todas las semanas a los diferentes centros de licenciamiento del país de la ANT. Director Castro, ¿qué pasa si una persona se quiere acoger a esta remisión pero no tiene para pagar la totalidad de la multa? Es decir, lo que se le está perdonando es este recargo de apenas el 2%, pero el capital de la multa como tal tiene que pagarlo. Pero ¿qué pasa si no tiene para pagarlo completo? ¿Hay alguna forma, alguna disposición que le dé una facilidad de pago? Bueno, primero, Licenia, este 2% es al año resulta un 24%. Recordemos que es 3 veces más que el interés del Banco Central, es bastante alto. De hecho, el día de ayer, muchos comentarios en redes sociales, hay personas que tenían 4 o 5 contravenciones que llegaron a duplicarse, montos de más de 8.000, 9.000 dólares que tenían de deudas que se reducen obviamente. Ahora, ¿qué pasa con el valor de la deuda principal que finalmente podría resultar también alto? Cuando estamos hablando de esos casos, pueden también realizar convenios de pago o tener facilidades de pago en las entidades que les sancionó, ¿no es cierto? Que les sancionó la policía, la comisión de tránsito o un municipio, tienen la obligación de dar facilidades de pago a los ciudadanos hasta por un año y sin intereses ni recargos. Esto es muy importante porque usted va a pagar ya sin nada de recargos, sin absolutamente nada de multas adicionales, ni mucho menos, sino únicamente se le va a dar una facilidad para que pueda igualarse esto un año. ¿Por qué razón? Por la pandemia. Así arranca la nueva ley de tránsito, así se expresa justamente en el texto legal, que se trata de una medida para aliviar los bolsillos de la ciudadanía. Lo bueno de esto, Licenia y Alexis, es que desde el 10 de agosto ya en nuestro país se eliminó este recargo abusivo, que yo siempre he sido un crítico, además desde antes de estar en la Agencia Nacional, un recargo abusivo y absurdo que estaba en la ley de tránsito hasta cierto punto desmedido de un 24% anual que no se compadece con la economía ecuatoriana, pero también cuando se construyó esta reforma de la ley de tránsito, donde tuve el honor de participar dentro de esta comisión, se estableció o se adaptó en el país la figura del pronto pago, que funciona muy bien en España, que tiene muchos beneficios que les voy a pasar a ustedes a explicar en este momento. ¿En qué consiste el pronto pago? Y primero dejar claro que esto arranca desde el 10 de agosto. Si es que a partir del 10 de agosto a usted le sancionan o les notifican con una citación de tránsito, ojo, a partir de este 10 de agosto, cuidado, vayan a pensar que esto es retroactivo. Si una persona cancela dentro de los siguientes 20 días desde la citación, usted tiene el 50% de descuento en todas las multas de tránsito. Esto significa que si usted tuvo una contravención de $60 y cancela dentro de 20 días, pagará únicamente 30. Si ha sido sancionado con una contravención de $120, pagará 60 y así por el estilo, solamente la mitad. ¿En qué ayuda esto, amigos? Primero, en que en España el éxito fue rotundo porque los jueces del sistema judicial pierde una carga extenuante de imputaciones o impugnaciones que realmente le quitan casi el 80% del tiempo a una autoridad judicial. Ahí tenemos entonces que los jueces van a tener mucho más tiempo para resolver las causas de femicidios, asesinatos, robos, violaciones, que realmente son temas que a nosotros como ciudadanos sí nos interesan, y las impugnaciones de tránsito que son más domésticas, digámoslo así, que por lo general siempre son ratificadas por los jueces, pasarán ya a ser aceptadas por un contraventor que finalmente acepta su responsabilidad y por ese acto o gesto de aceptación de responsabilidad merece un descuento del 50% en todas las multas por contravenciones de tránsito. Entonces, ese pronto pago es algo muy positivo, ya lo estaremos anunciando con mayor fuerza en las redes sociales, porque es necesario que los ciudadanos comprendan que esta medida nos va a ayudar muchísimo como país y también, lógicamente, va a ayudar al bolsillo de los ciudadanos. 50% si es pronto pago, dice, ¿no? Así es, mi querido Alexis. Desde el 50% es la adaptación del pronto pago español al Ecuador. Somos el primer país
en Latinoamérica, además que da este paso importante, y entre otras cosas que poco a poco les iremos comentando dentro de las bondades que trae la nueva ley. Le tengo dos preguntas de nuestros oyentes que están pilas a esta conversación. Nos dice, no se entiende muy bien cuál mismo es el beneficio de la remisión, por un lado, y si la licencia está caducada, o porque, que ese es mi caso, yo tengo que ir a renovar la licencia, caducada o por caducarse, los turnos son para diciembre, ¿qué te habilita para manejar? Bueno, primero, la remisión no es algo así nomás como se piensa, ¿no? Insisto nuevamente, hay ciudadanos que este rato revisan sus redes sociales, yo las he compartido, de hecho, que están con multa duplicada. Hay gente que ha tenido una multa de $60 y hoy en día tiene que pagar 120. Gente que tuvo una multa de $200 y tiene que pagar 400. La remisión significa que a usted se le exime de esos recargos que se le generaron mensualmente por esas multas que están muchos meses, muchos años sin poder pagarse a causa de recargos que le han duplicado la multa, porque llegan a duplicar la multa. Esa es la mayoría de casos en el país, de hecho, de la ciudadanía que el día de ayer prácticamente ha abarrotado tanto los sistemas que el día de hoy estamos justamente haciendo ahí una coordinación con la banca para poder tener un sistema mucho más robusto y poder no tener los inconvenientes en los sistemas, pero ya estamos, obviamente, estamos en el segundo día de promoción de la remisión de multas y recargos que, como les decía, tienen hasta el 16 de diciembre de este año para hacer una acogida excepcional de la ciudadanía. Luego, con respecto a la licencia, si usted está con la licencia caducada, puede circular tranquilamente hasta el 31 de diciembre, siempre que usted tenga el turno, así sea el turno para un mes o 2 meses de aquí, usted lleve nomás ese turno, el comprobante de pago de la especie y absolutamente nada más. No le pueden detener, no le pueden sancionar, no pasa nada porque los entes civiles están conscientes de aquello. Existe una resolución que expedimos nosotros a nuestra llegada a la Agencia Nacional de Tránsito para que ustedes no tengan problema. Me preguntarán, ¿qué pasa con los exámenes psicosensométricos que caducan en 30 días y que ya están caducados? No importa, van a tener validez hasta el 31 de diciembre, no gasten más plata, hay que tener, nosotros somos muy empáticos con la situación económica de la gente, no vamos a exigirles que renueven pues un formulario o un certificado que por responsabilidad del Estado va a fenecer, ni de locos, eso va a servir plenamente para este tema. Y lo otro es que cuando quieran hacer duplicados de licencias, amigos, háganlo a través de la licencia digital. Hay un aplicativo que es gov.es, ahí están los mecanismos para sacar la licencia digital, pero también pueden hacer esta licencia digital en los centros de la ANT presencialmente para renovación y llevar esta cédula. Esta licencia sirve para transitar a nivel nacional y a nivel internacional sin ningún problema. Director Castro, ¿qué pasa con aquellos en esta reforma a la ley de tránsito que elimina la reducción de puntos en 79 casos que tienen relación con contravenciones de tránsito que van desde la tercera hasta la séptima clase? Entre esas contravenciones, por ejemplo, el no usar el cinturón de seguridad, el llevar pasajeros en el balde de la camioneta, por citar algunas. ¿Qué pasa en esos casos? Ya no se les reduce puntos a las personas que incurran en estas contravenciones. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cuál es la sanción? ¿Se queda en impunidad estas contravenciones o solo es una multa económica y a cuánto ascendería en estos casos? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal planteaba en ciertas contravenciones hasta 3 sanciones, cuando en realidad existen sanciones que durante el día a día y el quehacer diario de la ciudadanía se correspondían también a temas hasta de extorsión en ciertos casos, como por ejemplo el uso excesivo de la bocina, que en ninguna parte del mundo ocasiona pérdida de puntos, pero en este país todo y todas las contravenciones ocasionaban pérdida de puntos. Claro, en los casos de los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que utilizamos el vehículo muchas veces incluso hasta por comodidad o por simplemente lujos en otros casos, no se compadecen con la realidad, en cambio, de la transportación, que tienen controles diarios. Yo les pregunto a ustedes, amigos, y a los ciudadanos, ¿cuándo fue la última vez que les hicieron un control en la vía pública? Algunos me dirán hace 1 año, otros me dirán hace 2 años, otros me dirán hace 1 mes, sí, pero a la transportación estos controles le tocan todos los días, ¿no? Efectivamente, lo que planteó la Asamblea no es una eliminación del sistema de puntos. De hecho, las contravenciones de primera y segunda categoría siguen reduciendo puntos, que son las más graves, y las contravenciones desde tercera a séptima no tienen reducción de puntos, pero mantienen las multas. Multas que, dicho sea de paso, insisto, si se cancelan dentro de 20 días, se reducen al 50%. Ustedes me dirán, pero
¿Qué está sucediendo con estas contravenciones que en realidad deberían disminuir puntos? Claro que deberían algunas disminuir puntos, como por ejemplo, ¿qué pasa con el uso del celular cuando se conduce, amigos? Es la contravención más grave de todas en el país y les voy a decir por qué razón, porque es la causa número uno de los siniestros en este país. Y hagamos aquí una pequeña reflexión. ¿En qué clase o qué categoría de contravención es el uso de un celular en nuestro país? Si ustedes revisan el Código Orgánico Integral Penal, este mismo momento ustedes pueden encontrar las contravenciones de sexta categoría. Y en una contravención de sexta categoría está precisamente el conducir haciendo uso del celular. Estamos hablando de una contravención muy grave que en este momento lamentablemente está totalmente mal ubicada, si ustedes quieren. Esta debería ser una contravención de primera clase. Hoy en día, cuando usted habla por el celular y conduce, le sancionan con el 10% de un salario básico unificado y apenas le reducen 3 puntos en su licencia. Yo les pregunto, si siendo esta la causa más importante de los siniestros de tránsito en el país, ¿no debería estar en primera clase? Yo les digo, sí, debería ser la más grave. Por eso es que la ley de tránsito plantea que en 180 días, a partir de este 10 de agosto, la Asamblea Nacional tiene la obligación, por favor, el deber y la obligación de recategorizar las contravenciones en el país. Entonces, algunas contravenciones, como por ejemplo el no uso del celular y otras más, deberían pasar a ser primera clase. Y otras contravenciones deberían estar ya desde tercera a séptima. Ahí entonces vamos a entender la lógica la dosimetría penal que hay que tener en cuenta para poder sancionar a las buenas contravenciones y más graves con pérdida de puntos. Y a otras, como el uso excesivo de la bocina, una multa. No amerita pérdida de puntos. Imagínense ustedes el día de mañana estar sometidos, porque hay que decirlo claramente, hay ciertos agentes civiles que hacen quedar mal a una tropa, ciertos vigilantes de la Comisión de Tránsito que hacen quedar mal igual a su tropa, y ciertos elementos de la policía que también los hacen quedar mal, que lamentablemente han servido para la extorsión en la vía pública a causa de que si no me paga algo, pues les reducimos puntos en su licencia. Y vaya a ver si es que es fácil recuperar los puntos en nuestro país. Es un tema muy complejo que a nosotros los comunes y corrientes ciudadanos del día a día que no somos transportistas probablemente no nos estorbe mucho, pero un transportista que hace de esto el sustento de su día a día, que lleva el pan a su casa, le deja sin trabajo. Entonces hay que ser muy empáticos con esa situación también. Director, yo le quiero preguntar sobre algo que es, digamos, sí es necesario saberlo, pero es medio incómodo, que son el tema de las cifras, ¿no? Que son cosas bastante frías. ¿Cuánto es lo que la gente, los ciudadanos, los conductores les adeudamos a la Agencia Nacional de Tránsito por cuestión de multas y contravenciones? ¿Y cuánto es lo que ustedes esperan recaudar con este proceso de remisión? Alexis, a la Agencia Nacional de Tránsito no se le debe nada en contravenciones de tránsito, cero. ¿Por qué razón? Porque la Agencia Nacional, escúchese bien, amigos oyentes, la Agencia Nacional de Tránsito no tiene agentes civiles de tránsito, no tiene vigilantes de tránsito, no tiene fotorradares. La agencia es de regulación y control sectorial. Nosotros hacemos otro tipo de controles de títulos habilitantes, controles de kits de seguridad. Por lo tanto, todas las deudas de contravenciones de tránsito son para los municipios, para la Comisión de Tránsito del Ecuador y para la Policía Nacional. La Agencia Nacional no recauda absolutamente nada de esto. Lo que sí hacemos es dar los mensajes de regulación y planificación para que la ciudadanía tenga en cuenta, obviamente, todos los mecanismos que tiene para poder satisfacer sus necesidades y tener nosotros la obligación de darles la información para que mejoremos el servicio, lógicamente. Muchísimas gracias al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, que no sea la primera, que sea una de muchos otros espacios, director, que nos pueda acompañar para comentarnos la gestión de la entidad. Muchísimas gracias. Encantado, Licenia. A las órdenes, un saludo a Alexis y Licenia, que tengan un lindo día. Fuerte abrazo, director, muy gentil, gracias.